Todos hemos escuchado la historia cliché de la ruina del Titanic, el iceberg, el hundimiento del barco y la trágica pérdida de vidas. Hay mucho más en este desastre náutico de lo que parece. Únase a nosotros en este viaje de descubrimiento, desde las hazañas heroicas de los ingenieros hasta los orígenes helados del infame iceberg. Prepárese para este viaje mientras descubrimos 20 datos escalofriantes sobre el Titanic que nadie conocía. En el número 20, ninguno de los ingenieros sobrevivió. Imagínate. Mientras los pasajeros estaban ocupados cogiendo sus joyas y pieles, estos hombres estaban en la sala de máquinas, manteniendo el barco a flote todo el tiempo que podían. Joseph Bell y su equipo de 24 ingenieros, 6 ingenieros eléctricos, 2 caldereros, un plomero y su empleado son los héroes anónimos del Titanic. Sabían que sin energía, el Titanic sería tan útil como la puerta mosquitera de un submarino. De hecho, cuando el Titanic se partió en dos, los ingenieros no dejaron de cumplir con su deber y la energía permaneció encendida hasta el último momento. Estas almas valientes sacrificaron sus propias vidas para darles a otros una oportunidad de luchar. Puede que no hayan obtenido el reconocimiento que merecían, pero siempre serán recordados como aquellos que mantuvieron la energía en funcionamiento y nos dieron el lujo de poder enviar señales de socorro antes de que tocáramos el fondo del océano. Número 19. El origen del iceberg es irreal. El iceberg que envió al Titanic al fondo del océano no era un trozo de hielo cualquiera. No fue producto de un clima muy húmedo que ocurrió 4 años antes del viaje condenado. Un grupo de científicos de la Universidad de Sheffield determinó que el enemigo del iceberg del Titanic fue causado por un periodo de clima cálido y húmedo que debilitó los glaciares y los hizo más propensos a desmoronarse. El iceberg que finalmente lo logró tenía una enorme longitud de 400 pies. Con $1 de 2 megatones, es aproximadamente tan pesado como una manada de 40 elefantes o una luna pequeña. El Titanic no tenía ninguna posibilidad contra este colosal iceberg que se había estado gestando durante años. El iceberg se dobló a lo largo de 100 metros del casco del barco, como si estuviera hecho de papel, y el resto es historia. ¿Quién diría que la madre naturaleza tenía un sentido del humor tan retorcido? El número 18 era un embudo impostor. Encima de la poderosa estructura del Titanic había 4 imponentes chimeneas, o como nos gusta llamarlas, embudos. Ahora se podría suponer que estos 4 chicos malos estaban haciendo su magia de chimenea lanzando humo hacia el cielo. Pero agarraos los chalecos salvavidas, porque la realidad tenía otro plan. De un plumazo de pura audacia, la gente astuta de White Star Line decidió que solo 3 de esos embudos harían un trabajo real de arrojar humo. ¿Por qué preguntas? Bueno, a principios del siglo XIX, esos embudos eran la encarnación de la velocidad y la seguridad. Y la Watchtowerland, en su infinita sabiduría, quería que el Titanic pareciera un jefe, al menos desde fuera. Así que astutamente añadieron un 4º embudo, un completo impostor. Nada más que una elegante fachada. ¿Te preguntas qué se escondía dentro de este falso embudo? ¿O simplemente una lujosa sala para fumadores de primera clase, apta para los mejores pasajeros fumando cigarros? Todo era humo y espejos, literalmente. Pero el engaño no quedó ahí. Los hermanos del Titanic, el Olympic y el Britannic, hicieron lo mismo con sus propios embudos falsos. Porque aparentemente, estos traviesos barcos creían que añadir un 4º embudo no funcional y puramente ornamental deslumbraría a los sofisticados navegantes. ¿Quién necesita funcionalidad cuando puede tener atractivo estético? El número 17. No había suficientes botes salvavidas. Más de 2.200 almas zarparon felizmente inconscientes del escalofriante destino que acecha bajo las heladas profundidades. Pero aquí está el truco. El barco maldito solo tenía unos miserables 20 botes salvavidas en lugar de los 64 botes que necesitaba originalmente. ¿Puedes creerlo? Eso es como llevar una cucharadita a una inundación. Verá,
Los propietarios del Titanic tenían algunas prioridades peculiares. Decidieron que tener un barco lleno de botes salvavidas abarrotaría la cubierta y arruinaría las elegantes vistas de sus preciosos pasajeros de primera clase. Y para empeorar las cosas, todavía estaban vigentes normas de seguridad de la Edad de Piedra, diseñado para barcos que pesan la mitad del Titanic. Pensaron que incluso un barco dañado podría mantenerse a flote durante horas, dando tiempo suficiente para que esos insignificantes botes salvavidas hicieran innumerables viajes para rescatar a todos. Pero adivina qué. La realidad los abofeteó. Se hunde en 20, mi niño. ¿Y entiende esto, amigo? Años más tarde, apareció un documento que revelaba las desesperadas súplicas de un inspector de seguridad por 10 botes salvavidas más. Pero los codiciosos propietarios, obsesionados con partir a tiempo, lo callan más rápido que una almeja. El barco puede hundirse. Si tan solo hubieran escuchado, casi 700 personas más podrían haber burlado a la muerte. El Titanic se convirtió en un escalofriante recordatorio de la arrogancia humana, una advertencia grabada en lo más profundo de la historia. Número 16. Muchas víctimas siguen siendo desconocidas. El hundimiento del Titanic fue una tragedia de proporciones épicas en la que perdieron la vida más de 1.500 personas. Pero la verdadera tragedia es que todavía no sabemos exactamente cuántas personas murieron. Las cifras oficiales dicen 1.514, pero la verdad es mucho más complicada. Algunas fuentes dicen que podría ser 1.419 o incluso hasta 1.635. Ahora hablemos de la recuperación de los cuerpos. Recuperar cadáveres del mar nunca es una tarea agradable, y las personas que lo hicieron para Titanic pueden dar fe de ello. Tuvieron que recuperar entre 316 y 337 cadáveres. Así que elige y escuchemos esto. Solo se recuperó el 23 los muertos. El resto, bueno, todavía están ahí abajo en alguna parte. Pero espera hasta el día de hoy. Se vuelve más oscuro. Todavía hay cuerpos que permanecen sin identificar. De hecho, 42 de los cuerpos enterrados en Halifax, Nueva Escocia, Canadá, siguen sin identificar. ¿Cómo se puede identificar a alguien que viajaba con un nombre falso? O cuando se hicieron las listas de supervivientes en medio del caos del desastre de 2008, por ejemplo, finalmente identificaron el cuerpo de un bebé de 19 meses, Sidney Leslie Goodwin. Solo hicieron falta 96 años. Pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Número 15 óptica que hundió el barco. ¿Qué pasaría si te dijéramos que la desaparición del Titanic no se debió solo a la mala suerte y la mala navegación, sino que el verdadero villano fue una ilusión óptica? Sí, escuchaste eso correctamente. Según una nueva investigación realizada por el historiador Tim Moulton, las condiciones atmosféricas de esa noche eran perfectas para la superrefracción, un término elegante para referirse a la curvatura de la luz que provoca espejismos. Sí, escuchaste bien. El Titanic fue destruido por un espejismo. Al parecer, este fenómeno fue registrado por varios barcos de la zona, pero nadie se dio cuenta del peligro que representaba. Los vigías del Titanic no pudieron ver el iceberg a tiempo, y el carguero cercano, el Californian, ni siquiera sabía que el Titanic estaba allí. ¿Por qué preguntas? Porque el aire estaba todo inestable, con capas de aire frío debajo de capas de aire más cálido, creando un horizonte falso que hacía que todo pareciera más cerca de lo que realmente estaba. El Titanic disparó cohetes de socorro, pero parecían mucho más bajos de lo que realmente estaban, gracias al espejismo. Y cuando los californianos vieron los cohetes, pensaron que se trataba simplemente de algún barco que se alejaba, y ni siquiera se molestaron en acudir al rescate del Titanic. Cuanto más lo escuchamos, más creemos que este barco estaba maldito de adentro hacia afuera. Se canceló el simulacro de evacuación. Número 14. ¿Sabías que los ejercicios con botes salvavidas eran una práctica común entre los transatlánticos a principios del siglo XIX? Sí, incluso se esperaba que la tripulación del Titanic realizara estos ejercicios semanalmente. ¿Pero sabes qué es una locura? El día que el Titanic chocó contra un iceberg,
se canceló el simulacro de bote salvavidas. ¿Y quién hizo el llamado para cancelarlo? Nada menos que el propio capitán Edward John Smith. Todavía es un misterio por qué decidió descartar el simulacro, pero algunos dicen que es porque quería realizar un último servicio dominical antes de jubilarse. Qué noble de su parte. Pero espera, hubo informes de hielo en la zona, y otros barcos incluso habían transmitido advertencias. Entonces, ¿por qué el capitán cancelaría lo único que podría preparar a la tripulación y a los pasajeros para una situación de emergencia? Es como saltarse la demostración de seguridad en un avión, porque seamos realistas, cuando necesitas usar lo bueno, desafortunadamente para la tripulación y los pasajeros del Titanic, se les acabó la suerte esa noche. El Titanic chocó contra un iceberg el 14 de abril y se hundió, cobrando la vida de más de 1.500 personas. Quizás si se hubiera realizado el simulacro de botes salvavidas, algunas de esas vidas podrían haberse salvado, ¿no? Número 13. Músicos tocaron hasta el final. Verá, según la creencia popular, la valiente banda a bordo del desafortunado barco tocó hasta el amargo final, brindando un pequeño destello de consuelo musical a los aterrorizados pasajeros. La icónica película Titanic de James Cameron representó esta desgarradora escena con el himno Never My Goddess, I'd Have to Remember. La película de 1958 también retrató un momento similar, pero en realidad la banda estaba formada por 8 músicos, no un cuarteto de cuerda pintoresco como en las películas te hacen creer. Dirigidos por Wallace Henry Harley, entretuvieron a los estimados pasajeros en el salón de primera clase y en el restaurante del barco. Ahora, en cuanto a la música que tocaron durante los momentos finales del barco, los relatos difieren. Contrariamente a la creencia popular, el superviviente Harold Bra, el operador inalámbrico, testificó que la última melodía que escuchó fue el otoño. Pero no nos dejemos llevar demasiado por las melodías. La banda al parecer tuvo la previsión de guardar sus instrumentos antes de sucumbir a las heladas profundidades. Solo se recuperaron 3 de los 8 cuerpos de los músicos. Y en un giro oscuro, el propio Wallace Harley fue encontrado casi 2 semanas después, agarrando su estuche con su amado violín adentro. Se podría argumentar que su preciado instrumento jugó un papel en mantener a flote su cuerpo sin vida. Qué irónico, ¿no? Número 12, California. Observa cómo se hunde el Titanic. Imagínate el día. Es el 15 de abril de 1912 y las SS, el California, navega por las gélidas aguas del Atlántico Norte. La tripulación está ocupada en sus propios asuntos cuando de repente ven las luces del Titanic en el horizonte. La tripulación californiana detecta los cohetes de socorro y se lo comunica al capitán Nord, que está profundamente dormido en su acogedora cama. Lord sugiere que usen el código Morse para comunicarse con el Titanic en lugar de despertar al operador inalámbrico. Y cuando los oficiales del Californian vieron más cohetes, ¿el capitán Lord finalmente volvió a hacer algo? No, simplemente lo desestimó, pensando que eran solo algunas señales de la empresa. Pero lo realmente sorprendente fue cuando el Carpathia llegó para rescatar a los supervivientes, y el Californian finalmente se levantó de su perezoso trasero para ir a comprobar la escena. ¿Qué encontraron? Destrucción. Y eso es. Y la guinda del pastel, el testimonio contradictorio e incompleto del capitán Lord. Ni siquiera podía aclarar su historia sobre si vio los cohetes o no. Todos hemos escuchado la historia cliché de la ruina del Titanic, el iceberg, el hundimiento del barco y la trágica pérdida de vidas. Hay mucho más en este desastre náutico de lo que parece. Únase a nosotros en este viaje de descubrimiento, desde las hazañas heroicas de los ingenieros hasta los orígenes helados del infame iceberg. Prepárese para este viaje mientras descubrimos 20 datos escalofriantes sobre el Titanic que nadie conocía. En el número 20, ninguno de los ingenieros sobrevivió. Imagínate. Mientras los pasajeros estaban ocupados cogiendo sus joyas y pieles, estos hombres estaban en la sala de máquinas, manteniendo el barco a flote todo el tiempo que podían. Joseph Bell y su equipo de 24 ingenieros
6 ingenieros eléctricos, 2 caldereros, un plomero y su empleado son los héroes anónimos del Titanic. Sabían que sin energía, el Titanic sería tan útil como la puerta mosquitera de un submarino. De hecho, cuando el Titanic se partió en dos, los ingenieros no dejaron de cumplir con su deber y la energía permaneció encendida hasta el último momento. Estas almas valientes sacrificaron sus propias vidas para darles a otros una oportunidad de luchar. Puede que no hayan obtenido el reconocimiento que merecían, pero siempre serán recordados como aquellos que mantuvieron la energía en funcionamiento y nos dieron el lujo de poder enviar señales de socorro antes de que tocáramos el fondo del océano. Número 19. El origen del iceberg es irreal. El iceberg que envió al Titanic al fondo del océano no era un trozo de hielo cualquiera. No fue producto de un clima muy húmedo que ocurrió 4 años antes del viaje condenado. Un grupo de científicos de la Universidad de Sheffield determinó que el enemigo del iceberg del Titanic fue causado por un periodo de clima cálido y húmedo que debilitó los glaciares y los hizo más propensos a desmoronarse. El iceberg que finalmente lo logró tenía una enorme longitud de 400 pies. Con $1 de 2 megatones, es aproximadamente tan pesado como una manada de 40 elefantes o una luna pequeña. El Titanic no tenía ninguna posibilidad contra este colosal iceberg que se había estado gestando durante años. El iceberg se dobló a lo largo de 100 metros del casco del barco, como si estuviera hecho de papel, y el resto es historia. ¿Quién diría que la madre naturaleza tenía un sentido del humor tan retorcido? El número 18 era un embudo impostor. Encima de la poderosa estructura del Titanic había 4 imponentes chimeneas, o como nos gusta llamarlas, embudos. Ahora se podría suponer que estos 4 chicos malos estaban haciendo su magia de chimenea lanzando humo hacia el cielo. Pero agarraos los chalecos salvavidas, porque la realidad tenía otro plan. De un plumazo de pura audacia, la gente astuta de White Star Line decidió que solo 3 de esos embudos harían un trabajo real de arrojar humo. ¿Por qué preguntas? Bueno, a principios del siglo XIX, esos embudos eran la encarnación de la velocidad y la seguridad. Y la Watchtowerland, en su infinita sabiduría, quería que el Titanic pareciera un jefe, al menos desde fuera. Así que astutamente añadieron un cuarto embudo, un completo impostor. Nada más que una elegante fachada. ¿Te preguntas qué se escondía dentro de este falso embudo? ¿O simplemente una lujosa sala para fumadores de primera clase, apta para los mejores pasajeros fumando cigarros? Todo era humo y espejos, literalmente. Pero el engaño no quedó ahí. Los hermanos del Titanic, el Olympic y el Britannic, hicieron lo mismo con sus propios embudos falsos. Porque aparentemente, estos traviesos barcos creían que añadir un cuarto embudo no funcional y puramente ornamental deslumbraría a los sofisticados navegantes. ¿Quién necesita funcionalidad cuando puede tener atractivo estético? El número 17. No había suficientes botes salvavidas. Más de 2.200 almas zarparon felizmente inconscientes del escalofriante destino que acecha bajo las heladas profundidades. Pero aquí está el truco. El barco maldito solo tenía unos miserables 20 botes salvavidas en lugar de los 64 botes que necesitaba originalmente. ¿Puedes creerlo? Eso es como llevar una cucharadita a una inundación. Verá, los propietarios del Titanic tenían algunas prioridades peculiares. Decidieron que tener un barco lleno de botes salvavidas abarrotaría la cubierta y arruinaría las elegantes vistas de sus preciosos pasajeros de primera clase. Y para empeorar las cosas, todavía estaban vigentes normas de seguridad de la Edad de Piedra, diseñado para barcos que pesan la mitad del Titanic. Pensaron que incluso un barco dañado podría mantenerse a flote durante horas, dando tiempo suficiente para que esos insignificantes botes salvavidas hicieran innumerables viajes para rescatar a todos. Pero adivina qué. La realidad los abofeteó. Se hunde en 20, mi niño. ¿Y entiende esto, amigo? Años más tarde,
Apareció un documento que revelaba las desesperadas súplicas de un inspector de seguridad por 10 botes salvavidas más. Pero los codiciosos propietarios, obsesionados con partir a tiempo, lo callan más rápido que una almeja. El barco puede hundirse. Si tan solo hubieran escuchado, casi 700 personas más podrían haber burlado a la muerte. El Titanic se convirtió en un escalofriante recordatorio de la arrogancia humana, una advertencia grabada en lo más profundo de la historia. Número 16. Muchas víctimas siguen siendo desconocidas. El hundimiento del Titanic fue una tragedia de proporciones épicas en la que perdieron la vida más de 1.500 personas. Pero la verdadera tragedia es que todavía no sabemos exactamente cuántas personas murieron. Las cifras oficiales dicen 1.514, pero la verdad es mucho más complicada. Algunas fuentes dicen que podría ser 1.419 o incluso hasta 1.635. Ahora hablemos de la recuperación de los cuerpos. Recuperar cadáveres del mar nunca es una tarea agradable, y las personas que lo hicieron para Titanic pueden dar fe de ello. Tuvieron que recuperar entre 316 y 337 cadáveres. Así que elige y escuchemos esto. Solo se recuperó el 23 los muertos. El resto, bueno, todavía están ahí abajo en alguna parte. Pero espera hasta el día de hoy. Se vuelve más oscuro. Todavía hay cuerpos que permanecen sin identificar. De hecho, 42 de los cuerpos enterrados en Halifax, Nueva Escocia, Canadá, siguen sin identificar. ¿Cómo se puede identificar a alguien que viajaba con un nombre falso? O cuando se hicieron las listas de supervivientes en medio del caos del desastre de 2008, por ejemplo, finalmente identificaron el cuerpo de un bebé de 19 meses, Sidney Leslie Goodwin. Solo hicieron falta 96 años. Pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Número 15 óptica que hundió el barco. ¿Qué pasaría si te dijéramos que la desaparición del Titanic no se debió solo a la mala suerte y la mala navegación, sino que el verdadero villano fue una ilusión óptica? Sí, escuchaste eso correctamente. Según una nueva investigación realizada por el historiador Tim Moulton, las condiciones atmosféricas de esa noche eran perfectas para la superrefracción, un término elegante para referirse a la curvatura de la luz que provoca espejismos. Sí, escuchaste bien. El Titanic fue destruido por un espejismo. Al parecer, este fenómeno fue registrado por varios barcos de la zona, pero nadie se dio cuenta del peligro que representaba. Los vigías del Titanic no pudieron ver el iceberg a tiempo, y el carguero cercano, el Californian, ni siquiera sabía que el Titanic estaba allí. ¿Por qué preguntas? Porque el aire estaba todo inestable, con capas de aire frío debajo de capas de aire más cálido, creando un horizonte falso que hacía que todo pareciera más cerca de lo que realmente estaba. El Titanic disparó cohetes de socorro, pero parecían mucho más bajos de lo que realmente estaban, gracias al espejismo. Y cuando los californianos vieron los cohetes, pensaron que se trataba simplemente de algún barco que se alejaba, y ni siquiera se molestaron en acudir al rescate del Titanic. Cuanto más lo escuchamos, más creemos que este barco estaba maldito de adentro hacia afuera. Se canceló el simulacro de evacuación. Número 14. ¿Sabías que los ejercicios con botes salvavidas eran una práctica común entre los transatlánticos a principios del siglo XIX? Sí, incluso se esperaba que la tripulación del Titanic realizara estos ejercicios semanalmente. ¿Pero sabes qué es una locura? El día que el Titanic chocó contra un iceberg, se canceló el simulacro de botes salvavidas. ¿Y quién hizo el llamado para cancelarlo? Nada menos que el propio capitán Edward John Smith. Todavía es un misterio por qué decidió descartar el simulacro, pero algunos dicen que es porque quería realizar un último servicio dominical antes de jubilarse. Qué noble de su parte. Pero espera, hubo informes de hielo en la zona, y otros barcos incluso habían transmitido advertencias. Entonces, ¿por qué el capitán cancelaría lo único que podría preparar a la tripulación y a los pasajeros para una situación de emergencia? Es como saltarse la demostración de seguridad en un avión, porque seamos realistas, cuando necesitas usar lo bueno, desafortunadamente para la tripulación y los pasajeros del Titanic,
Se les acabó la suerte esa noche. El Titanic chocó contra un iceberg el 14 de abril y se hundió, cobrando la vida de más de 1.500 personas. Quizás si se hubiera realizado el simulacro de botes salvavidas, algunas de esas vidas podrían haberse salvado, ¿no? Número 13. Músicos tocaron hasta el final. Verá, según la creencia popular, la valiente banda a bordo del desafortunado barco tocó hasta el amargo final, brindando un pequeño destello de consuelo musical a los aterrorizados pasajeros. La icónica película Titanic de James Cameron representó esta desgarradora escena con el himno Never My Goddess, I'd Have to Remember. La película de 1958 también retrató un momento similar, pero en realidad la banda estaba formada por 8 músicos, no un cuarteto de cuerda pintoresco como en las películas te hacen creer. Dirigidos por Wallace Henry Harley, entretuvieron a los estimados pasajeros en el salón de primera clase y en el restaurante del barco. Ahora, en cuanto a la música que tocaron durante los momentos finales del barco, los relatos difieren. Contrariamente a la creencia popular, el superviviente Harold Bra, el operador inalámbrico, testificó que la última melodía que escuchó fue el otoño. Pero no nos dejemos llevar demasiado por las melodías. La banda al parecer tuvo la previsión de guardar sus instrumentos antes de sucumbir a las heladas profundidades. Solo se recuperaron 3 de los 8 cuerpos de los músicos. Y en un giro oscuro, el propio Wallace Harley fue encontrado casi 2 semanas después, agarrando su estuche con su amado violín adentro. Se podría argumentar que su preciado instrumento jugó un papel en mantener a flote su cuerpo sin vida. Qué irónico, ¿no? Número 12, California. Observa cómo se hunde el Titanic. Imagínate el día. Es el 15 de abril de 1912 y las SS, el California, navega por las gélidas aguas del Atlántico Norte. La tripulación está ocupada en sus propios asuntos cuando de repente ven las luces del Titanic en el horizonte. La tripulación californiana detecta los cohetes de socorro y se lo comunica al capitán Lord, que está profundamente dormido en su acogedora cama. Lord sugiere que usen el código Morse para comunicarse con el Titanic en lugar de despertar al operador inalámbrico. Y cuando los oficiales del Californian vieron más cohetes, ¿el capitán Lord finalmente volvió a hacer algo? No, simplemente lo desestimó, pensando que eran solo algunas señales de la empresa. Pero lo realmente sorprendente fue cuando el Carpathia llegó para rescatar a los supervivientes, y el Californian finalmente se levantó de su perezoso trasero para ir a comprobar la escena. ¿Qué encontraron? Destrucción. Y eso es. Y la guinda del pastel, el testimonio contradictorio e incompleto del capitán Lord. Ni siquiera podía aclarar su historia sobre si vio los cohetes o no. Lord afirmó que su barco estaba a 30 millas del Titanic, pero otros tripulantes afirmaron que estaba a menos de 20. ¿Y qué pasó con los registros del barco? ¿O simplemente desaparecieron convenientemente? Al final, ambas investigaciones encontraron culpables al capitán Lord y a la tripulación californiana. Si hubieran escuchado las señales de socorro, podrían haber salvado más vidas, tal vez incluso todas. Pero bueno, ¿quién necesita ser un héroe cuando puedes volver a la cama, verdad? Número 11. Fue una tragedia que podría haberse evitado. Entre los restos del naufragio, en las profundidades de la superficie del océano, se hizo un descubrimiento inquietante. Un solo artículo que podría haberlo cambiado todo. Prismáticos. En los años posteriores a este infame desastre, una pregunta inquietante rondaba las mentes de ¿podrían esos binoculares haber evitado la tragedia? Si tan solo un miembro de la tripulación en la cofa de vigía hubiera visto el iceberg a tiempo, tal vez el barco habría podido mantenerse alejado, salvando innumerables vidas. Ahora bien, aquí es donde la trama se complica. Verá, esos mismos binoculares estaban a bordo del Titanic, pero nadie sabía de su existencia. ¿Por qué preguntas? Bueno, parece que cierto marinero llamado David Blair, que debía estar en el viaje pero fue reasignado, olvidó dejar la llave de ese casillero. Un superviviente, Fred Fleet,
Afirmó audazmente que si esos binoculares hubieran estado disponibles, habrían descubierto el iceberg justo a tiempo. Juró que podrían haber maniobrado el barco fuera de peligro, pero algunos escépticos argumentan que estaba demasiado oscuro y no había luna que iluminara su camino, y el mar estaba inquietantemente en calma, sin una onda que delatara el peligro acechante de los icebergs. Número 10 a bordo era Messing Sommer. Ahora déjanos contarte la increíble historia de Violet Jessep, también conocida como Mess Unsinkable, una mujer que desafió a la muerte no una ni dos, sino 3 veces. Te hará olvidar que Jack podría haber cabido en esa puerta. Su increíble historia de supervivencia comienza con su trabajo como azafata para White Star Line, una prestigiosa compañía naviera de principios del siglo. 19 de enero, 1911. El Aramis Olympic, el barco en el que estaba trabajando, chocó con el Echamas Hawk, provocando graves daños al barco. Pero Jesse y los demás miembros de la tripulación lograron llevar el barco de regreso al puerto para repararlo, salvando a todos a bordo. Pero ese fue solo el comienzo de su extraordinaria historia. Al año siguiente, Jessep estaba a bordo de la Oramas Tadanek, que se hundió en su viaje inaugural. Mientras el barco se hundía, a Jessep se le ordenó subir a un bote salvavidas, donde le dieron un bebé para que cuidara. Imagina que estás en un barco que se hunde y te entregan un bebé para que lo cuides. Y se espera que lo mantengas a salvo mientras intentas salvar tu propia vida. Pero Jessep lo hizo con gran éxito. Sin embargo, las aventuras de Jessep no terminaron ahí. En 1916, estaba a bordo de la H. Amateurs Britannic cuando chocó contra una mina y comenzó a hundirse. Jesse logró escapar del barco que se hundía, pero sufrió una fractura de cráneo en el proceso. A pesar de todas sus experiencias, Violet Jessep continuó trabajando en barcos e incluso sirvió como enfermera durante la Primera Guerra Mundial.